Yo creo que nosotros nos aproximamos con esa situación que hay en la sociedad venezolana a una quiebra interna del régimen. Él es Carlos Blanco. Es uno de los colaboradores cercanos de María Corina Machado. Es uno de los arquitectos y asesores de su estrategia política. Carlos es un defensor de una transición negociada y pacífica en Venezuela. Buen conversador y lleno de anécdotas. Espero que le guste. Hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Yo por aquí bien, gracias. Qué chévere. Cuéntame qué está pasando en la política venezolana, qué está pasando con María Corina y estos últimos acontecimientos. ¿Cómo ves la Bueno, situación? está pasando de todo. Eso es una pregunta que nos Mm, permite hacer esta entrevista más o menos en 5 horas, más o pero menos. sí. Ah, Pero, sin embargo, digamos, para tratar de generar un foco, mm, yo creo que se han ocurrido acontecimientos en los últimos tiempos que simplemente hay que mencionar para saber en dónde estamos. ok. Yo creo que los acontecimientos que podemos mencionar son, en primer lugar, las primarias de hace un par de años, en las cuales María Corina ganó con casi el 93% de los votos. Y allí se produjo un fenómeno importantísimo, que es el de la unidad de las fuerzas democráticas por la base. Y yo creo que esto es muy importante para entender los acontecimientos posteriores con ciertos factores y elementos de esa oposición. Ok. Allí el 92% de los votos se pronunció a favor de María Corina, que logró no solamente un reconocimiento personal por sus luchas, su coraje, su visión, sino por la decisión de la sociedad venezolana de encontrar un liderazgo representativo de todo este esfuerzo democrático. Por ella votaron gente que ha simpatizado con ella toda la vida, pero también gente que no, gente Mm, que dice, bueno, voy a votar por ella porque ella es la que es en este momento, en este tiempo histórico, y así lo hizo. El segundo evento, como sabemos, fue el de la elección de Edmundo González Urrutia como presidente de la República, cosa sobre la cual nadie tiene ninguna duda y sí. se logró, y yo creo que esto es importantísimo, demostrar esa victoria. La demostración de esa victoria es un hecho tan importante como la victoria misma. Sí. Y otra vez el Comando Venezuela, dirigido por María Corina, por Magalí Meda y otros compañeros, hizo un trabajo realmente increíble de respaldo de esa búsqueda de lo que fue la votación del 28 de julio del año pasado. Lo que se constituyó en un arma incontrovertible frente a lo que el régimen decía, que no pudo, no solamente no pudo presentar actas, sino que no pudo presentar nada, Sí. salvo la servilleta de Elvis Amoroso, desvergonzado presidente del CNE. Y luego ocurrió, digamos, el evento en el cual Edmundo ha debido juramentarse el 10 de enero, pero ocurrió todo esto que, digamos, la prohibición de la venida de Edmundo, de la venida de los expresidentes. Ahí hubo un debate sobre si venía y se arriesgaba y lo ponían preso y tal, pero prevaleció la idea, yo creo que correcta, Mm. de que preservarlo como una figura libre en el exterior que pudiera tener una voz, como después se demostró de manera importante a través de su recorrido por distintos países. Hablé con Magalí Meda en estos días. Una de las cosas que, bueno, que ella concluyó y que creo que muchos venezolanos es que hay 10.000, 15.000 personas que tienen arrodillado a 30 millones. Y eso es un poco, bueno, hay un grupo represor importante en Venezuela que son quienes están controlando bueno, tanto a civiles como a militares. Eso cómo se rompe. Históricamente han Efectivamente, habido... eso es así, pero antes te digo el último hito.
El Ujú. último hito de esa dinámica fue la farsa del Sí. 25 de mayo de hace pocos días, Ujú. en la cual ocurrió algo muy importante. El régimen buscaba otra vez algún mecanismo de legitimidad y empleó en este momento a personalidades que fueron de las dirigentes en el pasado Ujú. para esa convalidación. Y no solamente salió derrotado el régimen, sino que salieron derrotadas esas personas que se prestaron a ese juego provenientes de militancias antiguas en la oposición. Entonces, lo que ha ocurrido en este arco de tiempo, Ujú. Jesús, es que el liderazgo representado por María Corina y el valor institucional del presidente electo, Edmundo González, no solamente se han mantenido, sino que se han solidificado. Ahora, ¿qué ha pasado en paralelo? Y tú lo acabas de mencionar, que desde el 28 de mayo del año pasado, el régimen se dio cuenta que no podía utilizar las elecciones para esos procesos de legitimación a los cuales aspiraba. Ujú. Porque la legitimación a la cual aspiraba no era ante los venezolanos. Los venezolanos saben que este es un régimen opresor, ilegal, anticonstitucional, etcétera. Ujú. Ellos buscaban la legitimación ante el gobierno de los Estados Unidos fundamentalmente y quizás algunos otros. Y al ocurrir lo que ocurrió, no la lograron. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que buscaron en esta elección y posiblemente busquen en otras elecciones? Algún camino que les permita lavarse la cara. Eso no existe. Ujú. Dado eso, a lo que han recurrido es una máquina terrible, terrible, de represión por una parte, represión brutal por una parte, manejada fundamentalmente por Diosdado Cabello, Ujú. sin ningún miramiento legal, nada de jueces, nada del debido proceso, Sí. nada, pura mandarria Ujú. contra la gente. Y un segundo nivel que a veces se nos pierde de vista por ser tan cotidiano, que es el de la narrativa y de la construcción de un instrumento que ahora sabemos que se llama SISCOM, que es el instrumento para rodear los hechos que ellos producen o inducen de un cuento, de un relato, para desviar y para, como se dice en algunos medios con un castellano absolutamente impropio, para matrizar Ok. eventos. Entonces, por ejemplo, pasa algo en una manifestación en una ciudad o en un pueblo y entonces que es una legítima protesta y ellos inmediatamente empiezan a decir con su aparato narrativo, esto es un intento de subversión, es un intento de golpismo, es un intento de tal cosa. Entonces hay que tener presente que esos dos, la mandarria y el relato, son los dos instrumentos que en este tiempo está utilizando un régimen que está sumamente debilitado. Yo creo que el relato, como tú dices, la gente también sabe que eso es mentira, que eso es paja, que ellos están... O sea, creo que la gente lo sabe. Obviamente debe funcionar, pero yo creo que lo que es realmente efectivo es la mandarria, o sea, es la represión, o sea, porque Venezuela está aterrorizada. Los amigos de uno, todo el mundo borra los chats, todo el mundo está con mucho pánico. Entonces, en ese sentido han sido muy efectivos. O Pero sea, también, y ante la inefectividad de los organismos internacionales, derechos humanos, etcétera, todo el mundo se hace la vista gorda, entonces, bueno, perfecto, pues aquí le doy golpe a la gente y nadie me critica, ni interna ni externamente. Entonces están como en un mundo ideal, creo yo, para ellos, obviamente. dos cosas. Una sobre este tema de la represión. Es Ujú. verdad que reprimen de una manera brutal, pero curiosamente está aconteciendo algo que yo diría que es muy importante, que la gente está aprendiendo a defenderse. ¿Cómo? La gente que borra los chats, que esconde los teléfonos, que no se expone, que trata de pasar por debajo del radar del régimen, no es una gente que está tranquila,
ni que se ha incorporado al régimen, ni que ahora le gusta Maduro. Es gente que está resistiendo. Mm. Y la resistencia es absolutamente fundamental frente al régimen. Esto yo creo que es muy importante. La gente está resistiendo. Y fíjate que se han encontrado, no es original de Venezuela, pero que se han encontrado en Venezuela mecanismos como el de quedarse en la casa como un acto de resistencia, como ocurrió el 25 de mayo. La gente no salió, Mm. no dijo nada, no la pudieron reprimir, no le pudieron hacer nada en general, porque agarraron unos cuantos dirigentes esos días. Pero digamos, la masa popular se defendió estando en su casa y dejando solo para evidenciar la trampa del régimen. Y la otra cosa que tú dices, que es algo que conviene discutir, bueno, el relato del régimen es un relato que todo el mundo sabe que es falso. Entonces la pregunta es, ¿para qué les sirve? Y mi impresión es que ellos, dentro de su estructura política, militar y policial, han generado una situación en la cual ese relato es lo que le da sentido a las acciones que hacen dentro de ellos. Ese no es un relato para ti, para mí, para nuestra audiencia. Claro, para su base. Eso es un relato para los militares, los policías y los grupos de poder que están adentro, que tampoco les creen, pero que es como lo que lubrica el funcionamiento. Ah, sí, esta es una cosa contra el imperialismo. Sí, lo que estamos haciendo en el Esequibo Mm. es para defender la soberanía. Sí, estos están presos porque son unos conspiradores. Ese es el relato que sostiene una estructura endeble, en la que nadie cree, pero ese es el cemento. Vuelvo y voy a hacer. Vuelvo a preguntar un poco. Se ha intentado todo. Obviamente el liderazgo de María Corina no, es indiscutible, pero desde el 2013, 12, no sé. O sea, se ha protestado. Ya se demostró que electoralmente como que es imposible sacarlos. Ellos yo creo que no van a renunciar. O sea, tú ves a Maduro renunciando porque, bueno, no, ya la gente se cansó. Eso creo que tampoco existe. Yo no sé, también le pregunté a Magalí, bueno, que esto pareciera que es una salida militar únicamente. Organismos internacionales no van a intervenir, porque pareciera que no lo hicieran. O sea, la ONU intervino en Bosnia por cuando habían miles de muertos enterrados Pero entonces, exacto, ¿qué tiene que pasar en Venezuela para que haya un cambio? Para que los militares, los fuerzas policiales, los represores dejen de reprimir y le digan a Maduro, mira, ya, suficiente. Mira, este tema del que se ha intentado todo es verdad. Todo se ha intentado. Eh, Elecciones, abstención, insurgencias militares, Mm, insurrección en las calles, muchas cosas. Tú las puedes enumerar, las podemos enumerar y son, y uno sí. puede decir todas. A lo mejor no todas, pero la mayoría de ellas. La cuestión es que no es lo mismo una acción en el momento A que en el momento B. Los tiempos cambian, la Mm, situación cambia. Y cuando, por ejemplo, participamos en las elecciones el 28 de mayo del año pasado, lo que ocurría antes en materia electoral era que esta gente se robaba las elecciones y venía una especie de depresión colectiva brutal en la sociedad venezolana. mm, Ahora votamos y esta gente se robó las elecciones y esa depresión no existe. Estamos en un tiempo de cobrar. Es posible que no sepamos, va a ser mañana, va a ser pasado, va a ser dentro de 6 meses, pero si nosotros unimos esa actitud a la cual yo me refiero con el 25 de mayo, que la gente se quedó en su casa, no porque estaba cansada o fastidiada, sino porque tuvo un acto de resistencia frente al régimen, entonces tú puedes decir, esta gente, los ciudadanos venezolanos, están en lo que podríamos llamar la vela de armas. Es decir, están en la madrugada esperando que ocurra el momento en que tengan que salir a la calle.
Yo no puedo prever cuándo, no puedo prever cómo, pero lo que te puedo decir es que la gente está en una situación en la que cobrar la victoria del 28 de mayo, de julio del año pasado, es un objetivo. Es un objetivo que no ha cesado. No es que cesó, bueno, ya nos derrotaron, qué fastidio, vamos a otra cosa. No, eso está allí pendiente. Y está pendiente porque la sociedad venezolana reconoce que hay un liderazgo en María Corina, que hay una legitimidad en el presidente electo, que hay gente que está preparándose, que ha pasado a la clandestinidad, que está organizándose para cuando el momento llegue. Y el momento, Jesús, no es un momento que se inventa. Mm. Es la lógica de los surfistas que a mí me gusta mucho emplear. El mar está allí, la situación está allí, el surfista está dispuesto, tiene cierto entrenamiento, tiene su tabla, se mete al mar, ve venir las olas, si las olas son bajitas, no las corre, pero de repente ve la que viene y entonces se monta en esa ola y llega al objetivo que es allá en la playa, en la arena. Ese es el momento en el que ocurren los cambios. ¿Y tú crees que el régimen, o sea, por lo que entiendo, puedes tener esperanza en que haya una salida masiva de personas en algún momento por algún evento o lo que sea? ¿Crees que las personas van a salir con esta gente tan represora? No. O sea, no está planteado Mm, una salida a la calle, a mi juicio, ok. como las de antes. Salir por la autopista y entonces la Guardia Nacional para la gente en la mitad de la autopista y entonces eso se Mm. repetía día tras día con una enorme valentía de los muchachos con sus escudos de cartón o de madera, o de Sí, lo pero que con un fuera. costo, exacto, al final Un fue un costo costo altísimo. tremendo para la Mm, sociedad venezolana, en mm. muertos, heridos, torturados, exiliados, perseguidos, enjuiciados, o sea, un costo muy alto. Yo creo que nosotros nos aproximamos con esa situación que hay en la sociedad venezolana a una quiebra interna del régimen, que tú me Mm. preguntaste antes. Creo que en el mundo militar y policial hay una situación muy compleja porque si tú eres un oficial general o un oficial medio o un oficial subalterno o un funcionario policial, tú miras por la ventana de tu casa o de tu apartamento y te preguntas qué pasa mañana. ¿Cómo vamos a estar mi familia y yo mañana, pasado, en julio, en octubre, en diciembre? Y cuando el horizonte está oscuro y se oscurece cada día, porque la situación económica empeora. Sí, eso te iba a decir. Ahorita creo que viene una crisis importante en Venezuela. Importantísima. En segundo lugar, porque no hay para dónde buscar reconocimiento. Antes, durante la vida democrática, un oficial de la Fuerza Armada era una persona reconocida y respetada en los ambientes en los que interactuaba. Mm. Ahora los oficiales tratan de no ir con sus uniformes en público, se esconden, muchos de ellos, porque sienten vergüenza del papel que sus comandantes, que sus jefes están cumpliendo. Entonces, cuando te roban el futuro, como ha ocurrido en Venezuela para los ciudadanos, los civiles y los militares, y los policías, y la gente que trabaja en la administración pública, lo que te mueve es la búsqueda de un futuro diferente. Muchos venezolanos han buscado ese futuro en la migración, pero ese es un futuro que, y muchos tienen, digamos, carreras exitosas, están bien, pero no la mayoría. No hay forma de que casi 9 millones de personas del país encuentren, digamos, acomodo permanente y para siempre en los países de acogida.
En la mente de la mayoría de los venezolanos está el regreso. Y en la mente de la totalidad de los venezolanos, aunque no esté el regreso, está la contribución a un futuro luminoso para el país. Entonces, esta idea de que te han robado la esperanza y que es necesario buscarla de nuevo a través de los atisbos que tú encuentres entre las nubes oscuras que están delante, mueve a mucha gente. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el mundo militar, en el mundo policial. Hay que buscar una solución. Y desde luego en las masas populares venezolanas, en la ciudadanía, hay que buscar una salida a esto porque esto es insoportable, insoportable. Y a mí me parece que la organización que se está desarrollando sumergida ante la represión, que la organización de todos los ciudadanos, que la organización de la diáspora está acumulando una fuerza inmensa que, como hemos visto, da lugar a eventos maravillosos, como por ejemplo el vuelo de las guacamayas de la Embajada Argentina. Sí. Allí ocurrió un hecho que es un hecho, digamos, yo lo veo como un hecho no solamente real, político, que hay unos compañeros y amigos que pudieron escapar después de más de 400 días en una prisión, sino que además representan la posibilidad de la libertad que no es producto de una negociación oscura. Mira, yo te dejo salir del helicoide, pero tienes que ser candidato para esta cosa o aquella otra. No, Mm. la libertad. Y otra cosa que ocurrió allí fue el papel de un aliado fundamental como Estados Unidos en Mm. esa liberación de las guacamayas. Allí se concentra en ese evento político, simbólico, heroico, una cantidad de elementos que son elementos que impulsan el proceso hacia la liberación del país. Vuelvo otra vez al tema y sí te compro esa. Vamos a suponer que ellos puede ser que tengan una división interna o lo que sea, o colapse de cierta forma. Pero para eso yo creo que los beneficios tienen que, o los beneficios esperados tienen que aumentar los costos. Yo creo que el costo de ellos ahorita de salida es altísimo. Entonces hay que buscarlo. Ustedes están buscando la manera de bajarle esos costos a alguno de los grupos que se puedan enfrentar unos con otros. Porque mientras no se le baje los costos a alguien, ellos dicen, bueno, prefiero quedarme aquí arranchado en mi posición en Venezuela. Sí, fíjate, ahí hay varios temas. Yo pienso que hay alguna gente dentro de esos 5.000 personas que sostienen al régimen, que son Sí, torturadores, o 10 o 15, exacto, pero es poquita. los que sean. Debe haber algunos, sin ninguna duda, algunos que son realmente, eh, digamos, que han quemado las naves, que dicen, bueno, aquí voy a morir yo, en el sentido real o simbólico, defendiendo esta historia porque no tengo opción, porque nunca me van a perdonar o me van a asimilar los otros. Mm. Pero yo creo que la actitud fundamental de nuestro lado es, en primer lugar, que todo aquel que en el momento en que sea quiera contribuir a cambiar el régimen actual y quieran una búsqueda conjunta con todos los factores de la sociedad, de una salida, de una transición pacífica, ordenada, que obviamente no signifique mantener lo que existe, sino Mm. que esté enderezada a buscar el reconocimiento del Mundo González, del liderazgo de María Corina, del avance de las fuerzas democráticas, tiene que ser gente bienvenida. O sea, nosotros, y yo sé que esto es una cosa a veces muy difícil, porque como ha habido tanto dolor en Venezuela, y lo hay todavía, debe haber mucha gente que diga, no, yo me voy a cobrar ahora lo que estos vagabundos han hecho conmigo, con mi familia, con mi vecino, con mis amigos. Pero una de las grandes lecciones que nosotros
necesitamos para que esta transición tenga lugar es que nosotros no podemos convertirnos en digamos, en la sustitución del sistema judicial del país. Si nosotros queremos una transición pacífica, ordenada, nosotros tenemos que hacer valer las instituciones del país, incluido el Poder Judicial que se reconstruya. Y, digamos, los criminales no pueden ser sancionados por esto, por aquel, por los demás, sino en el proceso judicial nacional e internacional que tenga lugar. Y también, por supuesto, a mucha gente hay que decirle, bueno, está bien, tú estuviste en estas posiciones, en estos mandos, pero si tú estás dispuesto, vamos a construir juntos esta transición. Nosotros hemos planteado la idea de que la negociación es fundamental. Aquí no puede plantearse como idea fundamental, como idea guía de todo este proceso, perseguir a la gente, sino vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a ver cómo, si tú quieres entregar el poder, bueno, puente de plata, vamos a hablar sobre eso. Y hay una línea caliente. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo es ese proceso? Tú que eres, bueno, que has estado en política muchos años. ¿Cómo son los mecanismos? ¿Cuáles son los canales? Imagínate que hay un grupo de gente que dice, mira, ya, me cansé de esta vaina. Yo quiero hablar con el otro lado. ¿Cómo son esas negociaciones, esas conversaciones? Bueno, negociaciones no hay. Bueno, no sé, exacto, interacciones, vamos a decir. Lo que hay son, en este momento, y en realidad, para decirlo con claridad, lo que hay son señales de humo. Okay. Tú ves allá señales de humo, y tú ves que el humo puede decir cosas, como recientemente en el cónclave. El humo negro dice unas cosas y el humo blanco dice otras cosas. Habemus papam. Eso es cuando hay humo blanco. Entonces, cuando tú ves en la colina allá unas señales de humo intermitentes, tú sabes que te están mandando señales para ver si las cosas pueden caminar hacia adelante. Hasta ahora, conversaciones no hay. Okay. Que yo sepa. Exacto, porque además ellos han sido muy astutos. O sea, a lo largo de la historia ellos también han tratado de mandar esas señales de humo. La oposición que estaba en ese momento como a cargo mordieron esas señales y al final eran... No, eso es diferente, Jesús. Y al final, los embarcaron. Ellos lo que hacían era lanzar potes de humo. Sí, bueno, exacto, pues, pero es difícil. O sea, bueno, me imagino que debe ser difícil saber identificar, bueno, cuándo las señales son de verdad y cuándo las señales son de mentira. No, hasta ahora creo que las negociaciones no han tenido éxito fundamentalmente porque el objetivo de la negociación por parte de los representantes de las fuerzas democráticas o de la oposición en su momento no ha sido la salida del régimen. Claro. Hay que llevar una agenda que es vamos a buscar la transición. Para la transición es necesario que ocurran estas cosas, A, B y C. Y las garantías que ustedes plantean vamos a discutirlas. Lo que no podemos hacer, Jesús, es como se ha hecho en el pasado. Bueno, vamos a discutir sobre las elecciones de gobernadores. O vamos a discutir... No, ese no es el tema. Las elecciones, después del 28 de julio del año pasado, se acabaron en Venezuela hasta que no haya un respeto a ese resultado. Entonces, hay que discutir. Señores del régimen, vamos a discutir. Ustedes están en una situación insostenible. Nosotros les proponemos discutir la transición. Ellos a lo mejor proponen, no, vamos a discutir cómo hacemos nosotros para quedarnos. Nosotros le decimos, ese debate no nos interesa es este. Pero si hubiese alguna pequeña zona en la que pudiera hablarse del tema de la transición, habría que aprovechar. Yo creo que ese es el gran tema
Y ese es un tema que se puede hacer, que se puede debatir con respeto, pero con resolución, con disposición a lograr ese objetivo. Bueno, lo veo complicado nuevamente porque yo creo que ellos tienen esos costos demasiado altos. Ojalá puedan Pero no destancarlo. todo, Jesús. No, no es cierto que todos tienen el mismo costo. Mm, Todos tienen un alto costo, pero no todos tienen el mismo nivel de costo. Hay, digamos, un miembro de la radio de la SODI. Sí, tiene un costo. Sí, da el paso hacia una salida democrática para el país. Pero ese costo es menor que el que tiene algunos que están implicados directamente en el crimen organizado claro. que funciona transnacionalmente o en la tortura y la desaparición de ciudadanos. Son costos distintos y el que no tiene sangre en las manos tiene menos costo que el que las tiene. Válido. Mira, bueno, cambiando un poquito el tema, me comencé a leer un libro tuyo que se llama La Gran Marcha hacia el Abismo, con el personaje este que se llama Baldomero Perdigón, que es como un enchufado. Cuéntame de qué va el libro. Bueno, esa es una novela que Mm, yo escribí y publiqué hace un par de años, mm, eh, editada por Calatos en Madrid. Y es una novela sobre un personaje, y en realidad sobre un grupo de personajes, de esos que creyeron en la revolución, se embarcaron mm. en la idea de que la revolución era posible. Y fueron gente de combate, gente que estaba con las armas en la mano desde la época de la guerrilla, en los 60, 70. Pero en la dinámica de ese proceso se fueron pervirtiendo. Porque cuando un personaje, como lo que yo describo ahí, o cuando alguien en la vida real cree que tiene siempre la razón y que tiene el fundamento de lo que la gente quiere y dice, bueno, yo quiero gobernar porque yo sé que lo que la gente quiere, entonces empieza a sustituir la voluntad de la gente. Y cuando llegan al poder, cometen todo tipo de atropellos y se convierten ellos mismos en aquello que presuntamente combatía. Se convierten en unos criminales, se convierten en unos corrompidos, se convierten en unos desalmados, porque la dinámica de que yo sé lo que le conviene a la gente hace que se separen de la gente y comiencen a actuar en su nombre. Yo creo que ese es el drama de todos aquellos que piensan que tienen a Dios agarrado por la chiva, que Mm. piensan que tienen la verdad y que piensan que eh, esa verdad la tienen que imponer aún en contra de aquellos que supuestamente quieren defender. Ese es, digamos, el marco sobre el cual se desenvuelve una novela en cuya escritura me divertí mucho, porque aun cuando hay quienes han tratado de identificar personajes de la vida venezolana Sí, deben haber en el similitudes, libro, obviamente. realmente lo que hay es una mezcla de características de distintos personajes para construir cada uno. Es decir, no es un personaje de la vida real descrito allí, sino que es una mezcla, es una composición, un cóctel de características que precisamente es lo que constituye la creación literaria a la cual yo he aspirado en ese libro y en otro que estoy terminando por ahí. Bueno, yo creo que Venezuela, como ocurrió con Colombia después de que esta gran pelea contra los narcos y Pablo Escobar, etcétera, yo creo que Venezuela después va a ser un país riquísimo para contar ideas y vamos a tener 20 series en Netflix de la cantidad de barbaridades que están pasando en Venezuela, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos llenos de una épica que no reconocemos porque, porque, digamos, han pasado tantos años, ha pasado más de un cuarto de siglo Mm, en este proceso, porque el país ha sufrido muchísimo,
porque ha habido demasiada entrega y demasiado dolor en todos los venezolanos, porque todo venezolano es una víctima o tiene una víctima al lado, Sí. que es su familiar, su amigo más cercano, etcétera. Entonces es un país sufriente, pero al mismo tiempo es un país lleno de heroicidades. La gente que ha manifestado en las calles y se ha enfrentado a los policías y a las guardias, la gente que ha caído en el asfalto, como se ha dicho, por defender la libertad, la gente que ha emigrado a través de esos caminos de Dios, caminando en autobús, sufriendo cosas indecibles para llegar a una frontera y tratar de lograr allá Mm. arriba en Estados Unidos o allá abajo en Chile aceptación. Esos son actos de una heroicidad importante y por eso es que la gente se reconoce en María Corina, porque María Corina es el ejemplo de una mujer heroica que ha entregado su vida a la lucha por la libertad. Pero hay muchos que nosotros vemos, Juan Pablo Guanipa, los militares presos, o sea, tanta gente que ha entregado su vida en esta lucha. Yo creo que eso constituye, digamos, una coreografía, un canto a la libertad de los venezolanos. Y eso está inscrito en las páginas de la historia universal, esta lucha, ya está inscrita. No es una lucha por las elecciones, por esto, por aquello, sino es una lucha de un pueblo, una lucha de un pueblo movilizado, de un pueblo que aprendió que la libertad vale la pena. Entonces, yo me imagino que es algo así como la marcha por el desierto de quienes pasan trabajo, no tienen sed, no tienen agua, no tienen alimento, marchan por el desierto y marchan por el desierto y se asoman a la libertad. Yo creo que ese es el momento en el cual estamos, asomados a la libertad. Allá se ve la luz. Ojalá. Espero que así sea. No sé, ¿algún otro mensaje? ¿Cómo está María Corina? Tengo días que no la entrevisté hace algunas semanas. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está de ánimo? Bueno, María Corina tiene un ánimo invariable que, que es entre el coraje personal que refleja y que Mm, mantiene y su papel de comandante en jefe, o sea, mm. organizando, dando órdenes, escribiendo materiales. O sea, es increíble el desarrollo, o sea, el desarrollo de una personalidad en las condiciones más terribles que lejos de convertirse en un mecanismo depresivo, se convierte en un estímulo para la acción. Y eso yo creo que es no solamente un ejemplo, sino que le pasa a mucha gente, que resuena en su privacidad, en su casa, en su oficina, en su trabajo político clandestino, resuena con ese vigor que ella transmite, Mm. que ella tiene, porque, digamos, hay mucha gente que ha caído presa, y mucha gente que ha tenido que emigrar del país, pero que está en el plan de esa pelea que yo veo todos los días. Tengo la fortuna de participar en distintos equipos que pueden observar con admiración, con mucha admiración, esa capacidad de resistencia que tienen muchísimos compatriotas que están en esta lucha dentro y fuera del país, en el campo civil, en los otros campos, y que creo yo que están dispuestos a que no haya cosa distinta en el futuro que la libertad. Ojalá que así sea. Creo que tenías que una reunión, ¿no? Ahorita. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Seguimos unos minutos más o ya te Dale tienes unos que ir? minutos más, sí. Cuéntame la relación con Estados Unidos, que al final creo que es un aliado importantísimo. Mira, la ¿Cómo está esa relación, relación?
la relación con el gobierno de los Estados Unidos, con el Congreso de los Estados Unidos, es muy Mm. buena. Y con algunos factores de los medios de comunicación y de los sectores empresariales. Es decir, yo creo que aun cuando el tema venezolano no es el tema en la opinión pública de los Estados Unidos, Bueno, para una cosa sí, pero no sé si la libertad de Venezuela. Pero no es la por otro. libertad de Venezuela. El tema del tren de Aragua ha sido, Sí, digamos, infortunadamente, nos la forma tienen. en que para muchos se ha presentado el tema venezolano. Mm, Forma equivocada sí. y en forma muy desgraciada. Pero para toda esta gente que he mencionado, el tema venezolano es fundamental. Y no solamente, esto se divide en dos, yo diría en dos campos. Uno, para la gente que pone en primer lugar los valores. Mm, El tema de la libertad en Venezuela y de la lucha por la democracia es objeto de admiración y los motiva a apoyar la lucha que se desarrolla en el país. Pero hay otra gente que podríamos llamar los realistas en política exterior, es decir, aquellos que se guían por los hechos y por la realidad, que también están interesados porque entienden que en Venezuela no solamente hay un régimen opresor, cuyas características hemos visto en esta conversación, sino que también es un régimen que está haciendo metástasis en la región, en América Latina y en el Caribe, por varias vías. Una vía más o menos evidente y reciente en la opinión pública es la del Tren de Aragua. Es mm, decir, la manipulación del Tren de Aragua como un instrumento de política exterior sí. del régimen para producir una situación en Estados Unidos, en Chile y en otros países Mm. que no solamente contribuye a la inestabilidad de los países a donde van, sino que además crea una imagen terrible cuando dicen fulano de tal cometió un crimen y es venezolano. Sí. Entonces ocurre la identificación de la venezolanidad con la disrupción de la ley. Pero ese es un fenómeno que se puede resolver y yo creo que se está resolviendo en la medida en que obviamente la mayor parte de la gente comienza a reconocer que los venezolanos de bien son la mayoría y además tiene una vocación de éxito, una vocación para el trabajo y para la excelencia realmente reconocida en buena parte del mundo. Y otra. Entonces, para esto, para los realistas, el tema de la expansión del crimen, no solamente del crimen del Tren de Aragua, sino del crimen del Cartel de los Soles, y de la estructura criminal que constituye el Estado venezolano en la actualidad, es un tema fundamental y creo que eso está haciendo que los gobiernos, y en este caso, como me pregunta, el gobierno de los Estados Unidos, haya estado atento y crecientemente solidario con las luchas de los venezolanos. Y los otros aliados de la región, Brasil, bueno, Colombia de cierta forma, bueno, fue aliado, pero están ahí como en unas zonas No, grises, lo como de que. Colombia es patético Mm, porque ahí hay un gobierno que es un gobierno muy errático, sí, tan errático como el presidente, y entonces no hay forma de que se establezca una relación que por otro lado ha habido de manera intermitente, como tú dices, incluido el gobierno de Petro. Pero te quiero decir que en Colombia tenemos aliados, primero en la opinión pública colombiana, realmente muy importante, en segundo lugar, con grandes dirigentes de Colombia, como los expresidentes de la República, sí. todos. Antes había disonancias, que si Santos no estaba muy de acuerdo y Gaviria tampoco, Mm. y los otros, pero en realidad todos, salvo Samper, son solidarios con Venezuela. Y por supuesto los dirigentes empresariales, gremiales, sindicales, hay una gran solidaridad. El caso de Brasil es distinto porque Brasil está sometido a un conflicto interno
durante mucho tiempo se pensó que las fuerzas democráticas eran aliados de Bolsonaro, Mm, cosa que realmente era una relación con el gobierno de Bolsonaro como gobierno. mm, Y efectivamente en algún momento hubo un trato muy cordial al comienzo de ese gobierno. Después eso no evolucionó en una dirección adecuada desde mi punto de vista, entre otras cosas porque Brasil no es un país, Brasil es un continente. sí, O muy sea, grande. son muchos países al mismo tiempo que están allí. Y el gobierno de Lula es un gobierno que, aun cuando ha sufrido el desprecio eh, permanente de Maduro, y Maduro ha tratado de jugarle trampa en las relaciones que han mantenido, eh, es un gobierno que desde el punto de vista racional entiende que tiene que estar con las fuerzas democráticas de Venezuela, pero desde el punto de vista sentimental no se atreven a dar el paso. Claro. Un tema Entonces, ideológico ahí. sí, hay un tema ideológico y además hay gente que se ha acurrucado durante demasiado tiempo con Chávez, Mm, lo ha consentido, lo ha tratado como su juguete más predilecto en la claro. región. Y de repente ya no hay más Chávez, vino Maduro, que no es tan objeto de consentimiento como Chávez, y resulta que se quedaron sin el objeto de su amor en Venezuela. Bueno, total que interesante, buena conversa. Lo que me llevo, sobre todo una de las cosas, es que, bueno, que crees en el rompimiento interno. Y eso, bueno, sí es válido, es una tesis que se ha manejado. Pero, bueno, ¿cómo haces? Nuevamente, quiero entender cómo serán los canales esos para que tienes que sacar un número 800 para que la gente llame, para que el militar de contento o el represor de contento diga, mira, ya me cansé. Ahora, o sea, Eso se sabe. eso El se correo sabe. de las brujas funciona. ¿Cómo le dices? El correo de las brujas. Sí, eso funciona. Ok, Eso funciona. Siempre llega el mensaje. Y siempre no llega. sabes quién es el mensajero. El mensaje llega. Bueno, muy bien, ojalá. Seguimos. Ese puede ser objeto de una próxima conversación. Me gusta, me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ok, bueno. Espero que tengas un super día y seguimos en contacto. Igualmente. Chao, Chao. saludos.